Hola, buenos días a todos. Me llamo Elías Badenes, soy consultor del equipo de Customer Engagement de Prodware y os vengo a contar hoy cómo conectar el servicio de Dynamics 365 Digital Contact Center con el tema de voz y la parte de Customer Service. Esta es la agenda que vamos a ver hoy. Recordad que podéis escribir las dudas en el chat durante toda la sesión y las contestaremos al final de la sesión en la sección de preguntas. ¿Qué es el Digital Contact Center? Actualmente los clientes quieren la comodidad de poder conectarse con las empresas a través de múltiples canales, ya sea chat, redes sociales, teléfono, correo electrónico. Lo que quieren es flexibilidad y accesibilidad. Luego, además, hay muchas consultas recurrentes que se pueden abordar de manera eficiente mediante bots, inteligencia artificial, que además ahora está en auge. Y eso libera a los agentes para resolver problemas realmente complejos. Es decir, si alguien llama a un servicio de atención al cliente para preguntar dónde están las oficinas, por ejemplo, ese tipo de respuestas que no aportan nada a un agente las puede contestar un bot mediante inteligencia artificial. Además, los clientes quieren que las empresas mantengan un registro integral de interacciones pasadas, para así asegurar que tienen una comprensión continua de todas sus preferencias, compras que han hecho, otros problemas que han podido tener. Y eso además facilita la rapidez en la resolución de problemas, que es algo que se ha vuelto crucial para garantizar la satisfacción del cliente. Y este tipo de soluciones personalizadas marcan la diferencia significativa de una empresa respecto a otras. Luego, además, las empresas deberían recopilar constantemente el feedback de los clientes. Así pueden identificar áreas de mejora y evolucionan en respuesta a las demandas del mercado. Y todo esto ahora se facilita también con la parte de análisis de las herramientas de inteligencia artificial. Perdón. ¿Qué es Microsoft Contact Center? Al final es una solución integral dentro de Dynamics 365 que nace para transformar la experiencia del cliente. Combina herramientas de servicio, automatización, análisis de múltiples canales. Entonces tienes una visión completa de todo el centro de atención. Se genera una versión unificada también del cliente, donde puedes ver de cada cliente problemas que ha tenido, productos que ha comprado. Puedes hacerles ventas cruzadas de otro tipo de productos o mejoras y además facilita la resolución de problemas. Y como es bastante actual y es tendencia, ahora se requiere siempre inmediatez y la voz es uno de los canales más inmediatos, porque al final envías un email o contactas por un chat y quizá tardan un poco más. Al final una llamada de voz te la atienden relativamente fácil. Vamos a empezar con la arquitectura técnica. Voy a hacer un pequeño resumen de los componentes que necesitamos y luego sobre plataformas enseño la demo, cómo se conecta y cómo funciona. Las empresas, los contact center, tienen troncales de voz, que ahora ya la mayoría son troncales de voz IP. Entonces, eso se conecta a Azure, eso lo conectamos a Azure a través de un Session Border Controller. Nosotros en esta demo hemos usado Ribbon, que es un partner oficial de Microsoft. Y ese Session Border Controller se conecta con Azure Communication Services, que es el servicio o el SDK que tiene Microsoft para interconectar los distintos canales de bot, mensajería, email, etc. Y luego, por otro lado, tenemos Customer Service, que es la herramienta de gestión de Contact Center, que con la herramienta con el add-in de Omnichannel, se conecta a las distintas plataformas, entre ellas la de voz. Entonces, la conexión entre Omnichannel con la conexión con el canal de voz se hace desde Omnichannel hasta Azure Communication Services. El Session Border Controller es un dispositivo de red que antes eran de hardware y ahora ya están virtualizados. Sirve para gestionar y proteger las comunicaciones de voz y vídeo en redes IP. Ofrece seguridad, calidad de servicio, permite conmutación de sesiones, traducción de direcciones de protocolo, conversión de formatos.
vale para poder conectar cualquier entorno de voz con cualquier otro entorno de voz. Y es clave para garantizar la seguridad y operatividad de la telefonía virtual o IP en la nube. Además tiene servicios para seguridad, para evitar intrusiones, fugas de datos y fallos de sistema en comunicación IP, ya que permite desplegarlos en alta disponibilidad, tener seguridad del servicio, que entre ellos se comuniquen para que no haya en ningún momento caída del servicio. Azure Communication Service, como hemos visto hace un segundo, como os he comentado, es un servicio de comunicación para vídeo, voz, chat y SMS en aplicaciones. Es un SDK, al final es una API que permite conectar comunicaciones. Inicialmente fue para Teams, pero ahora ya se puede conectar con múltiples plataformas. Y satisface las necesidades empresariales con los estándares más comunes de comunicación. Y luego esto es una captura, luego os lo enseñaré sobre plataforma, de la conexión del número de teléfono con Azure Communication Services. Esto se genera ACS tiene un módulo que extrae tu propio número, se configura el número a través del SBC que hemos comentado hace un segundo, y esto se conecta con Azure Communication Services. Además, esto permite las grabaciones, la transcripción y toda la funcionalidad de inteligencia artificial respecto a las transcripciones. Ahora os voy a contar cómo es la estructura de enrutamiento. Cuando un cliente se comunica con la empresa por cualquiera de los canales de voz, en los canales de voz se configura, por ejemplo, el número de teléfono, el idioma con el que se responde a ese canal, porque como se pueden agregar mensajes en el canal, el típico es el siguiente en la cola, o puedes tener un bot, un IVR que responda o haga preguntas, ahí se especifica el idioma. En qué idioma habla ese bot, puede ser multidioma, y también en el acento que pueda hablar. Puede hablar en inglés con acento inglés o europeo, o sea, inglés americano o inglés de Inglaterra, por ejemplo. Y se configuran las reglas básicas de comportamiento en el propio canal. Después entra en el siguiente salto, es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo tiene reglas de clasificación de las propias llamadas o de las propias comunicaciones. Tiene una manera manual y una manera con inteligencia artificial de funcionar. Porque, por ejemplo, todas las llamadas que fuesen para un servicio de atención al cliente de reparación de máquinas de café, por ejemplo, podría decidir que todo este tipo de llamadas se requiere un skill específico. Entonces, desde la secuencia de trabajo se configuran las reglas de enrutado. Y en la propia secuencia de trabajo está el IVR, que es el primero, se puede configurar para que sea el primero en coger la llamada. Entonces, ahí se le pueden hacer varias preguntas. El propio IVR puede captar cierta información, como el nombre del cliente si no lo tuviésemos. Incluso el IVR le podría preguntar el nombre, de qué empresa llama y con eso crear una ficha de contacto que está llamando. Y en la secuencia de trabajo se enruta a las distintas colas donde están los agentes. Luego en cada cola se prioriza las llamadas, es decir, si llama un cliente VIP, se le pasa al principio de la cola, por ejemplo, se le asigna los skills a los agentes, es decir, una llamada a un número específico de atención de reparación, o sea, del servicio, ya no del SAC como tal, sino del servicio técnico. Si es para una cafetera, aquí se podría asignar a los agentes que estuviesen en esa cola, que fuesen expertos en cafeteras. En las propias colas se configuran los horarios. Podemos tener una cola que solo trabaje de mañana o solo de tarde, por ejemplo, se configuraría la cola. Y a nivel de desbordamiento. Es decir, si en una cola hay 3 agentes y están ocupados, la siguiente llamada debería saltar a la cola de desbordamiento. O si entra una llamada que se enruta a una cola que solo tiene horario de mañana y es una llamada nocturna, se podría enrutar a nivel de desbordamiento a una cola que tuviese
horario nocturno. Y ahora vamos a pasar a la demo. Os voy a enseñar todo lo que hemos ido hablando. A ver, aquí. Esto es el panel de Azure. Aquí es donde tenemos desplegados. Esto es simplemente para que lo veáis. No voy a entrar en la configuración de esto porque es un poco más compleja. Aquí tenemos el SBC de Ribbon desplegado y aquí el Azure Communication Service, que es donde se conecta todo. ¿Vale? Vamos a ir por las fases que entra una llamada. Esto es el panel de administración de la herramienta de Customer Service. Como hemos visto, primero se configuran los canales. Aquí se pueden enseñar, aquí están todos los canales, los de tipo récord, por ejemplo, serían los emails, chat, mensajería, de voz, y luego aquí las cuentas. Las cuentas es realmente lo que está configurado, lo que se configura y se conecta con las distintas herramientas. Es decir, si nos vamos a la parte de gestión de números de teléfono, aquí vemos que tenemos este número de teléfono que podemos recibir y emitir llamadas, porque podemos tener varios números de teléfono y se pueden configurar solo para recibir o solo para emitir llamadas. Y luego, aquí la parte avanzada es lo que hemos estado viendo. Esto está conectado con Azure Communication Services. Y aquí la parte que hemos visto de traer tu propio número, de direct routing o sincronizar, porque ahora Azure ya permite también comprar números. En algunas cuentas en algunos tenant permite hacer una compra de números con su propia tarificación, pero con esto los podríamos sincronizar. Después de la configuración de los números de teléfono, iríamos a la secuencia de trabajo. Aquí la secuencia de trabajo es lo que hemos visto antes. Tenemos la clasificación del trabajo. Veis, aquí es la configuración por defecto que hemos hablado del propio canal, que sería el número de teléfono, lo que permite, en este caso permite hacer y recibir llamadas y enviar y recibir SMS. Aparece inactivo porque es un número de demo que dan a nivel de Estados Unidos y yo lo tengo conectado con ACS. El idioma del canal, y esto es el comportamiento específico. Se permite la transcripción y la grabación, tiene mensajes automáticos configurados y al cliente le dice en qué posición de la cola y el tiempo medio de espera en la cola de manera automática. Luego tenemos la parte donde se configura la clasificación de trabajo, de lo que hemos estado viendo, asignación de skills, por ejemplo. Aquí dice que si el problema que está teniendo con el producto es el filtro de la máquina, requiere a un agente que tenga especialización o lo más experto posible en la parte de filtros. Y lo mismo para las válvulas. Y luego, además, esto va por orden. Primero entraría aquí, seleccionaría los skills necesarios y luego una categoría en base a la cuenta del cliente. Es decir, en este caso, si el cliente, aquí si el cliente no es igual a el cliente Fourth Coffee y la conversación no sé cuál no es tal, le agrega al listado de clientes preferidos. Y en esta sería lo mismo, a clientes estándar. Entonces, en este caso, daría prioridad, o sea, asignaría a este cliente como un cliente preferido y a este como estándar. Luego vemos a nivel de cola cómo lo organiza. Luego aquí tenemos la regla de decisión, que por ejemplo, si llaman preguntando por el producto Smart Brew Meal, lo enviaría directamente a la cola donde están los expertos de Smart Brew Meal. O si no tiene ningún asistente de tienda, le enviaría a la cola donde están los asistentes de tienda. Y luego el resto, o sea, porque esta información se puede capturar a nivel de IVR. Es decir, el bot puede hacer este tipo de preguntas
En plan, quieres hablar con un asistente de tienda y si responde si responde que no, esa variable se captura desde el IVR y desde aquí se asigna a la cola correspondiente. No haría falta una persona. Al final, los discriminadores, el equivalente a los discriminadores de llamada que hay ahora de pulse 1 para hablar con. Entonces, este tipo de cosas, ahora además con el tema de inteligencia artificial, se puede analizar directamente el contexto y sacar los objetos importantes que sería que no quiere hablar con alguien de tienda o sí. Y luego aquí abajo es el bot de asistencia a la llamada. Este es el bot que tiene toda la lógica para capturar esas variables o hacer preguntas o intentar averiguar qué cliente es o lo que sea necesario. Esto se configura en Copilot y esto daría para otra sesión. Y luego aquí a nivel de opciones avanzadas, esto es la sesión porque esto es completamente personalizable para cada tipo de sesiones. Es decir, el panel de agente que ahora veremos se puede personalizar en base a cada secuencia de trabajo. Es decir, si podemos tener una secuencia de trabajo solo para los que tengan chat personalizado completamente a solo gestionar chat o uno como en voz. Y luego estos son las variables de contexto que se han configurado aquí que se rellenan con la información que tenemos o del cliente o que captura el IVR. Y luego además se puede agregar un bot para ayudar a los agentes. Es decir, aparece un bot, ahora lo veremos en la derecha, donde los agentes pueden preguntar cosas necesarias y el bot le va respondiendo. Que además ahora se puede cargar esa información con información interna de la empresa a nivel de manuales de máquinas de café, por ejemplo. Y vamos a las colas. Estas son todas las colas que hay configuradas. El Smart Brew, por ejemplo, que hemos visto antes. En las colas se configura quién está en esa cola respondiendo a las llamadas, que tiene una capacidad. Y luego tiene un sistema de asignación. Que este sistema es el que permite priorizar y asignar en base a los skills y la presencia y todo. Es decir, en este caso, como hemos visto antes, era el de clasificación de categorías. Entonces aquí vemos que da prioridad. Esto funciona como subconjuntos, es decir, cuando entra una llamada en esta cola, primero valida que esté en este conjunto. Y entonces, si está en este conjunto, aparecería el primero. Luego valida que esté en el siguiente subconjunto. Y luego ya el resto. Entonces, en este caso, daría prioridad a las cuentas que están categorizadas como cuentas preferidas, luego a las que no son preferidas y luego al resto. Y esto, si os recordáis, en el propio workstream se configura. Vale. Y luego, pues lo mismo para, por ejemplo, el de la tienda que hemos visto antes. Este tiene otro tipo de... Este tiene una cola estándar, o sea, una configuración estándar de asignación de trabajo que asigna a la gente que más capacidad tenga para que siempre atienda a alguien que esté libre. Vale. Y ahora vamos a la parte de demo. Esto es el panel que ven los agentes. Entonces, como podéis ver, aquí se ve el estado del agente. Esto funciona exactamente igual que en Teams. Aquí el agente puede cambiar su estado a disponible, no disponible, away, offline. Tienen que estar en el workstream, se configura a qué estados puedo asignar las llamadas, por ejemplo. Y pulsando aquí aparecería el softphone, que es lo que permite realizar llamadas. Aquí podría meter un número, darle a llamar y generar la llamada. Entonces voy a hacer una llamada con mi número de teléfono para que veáis cómo funciona o cómo lo vería un agente.
No sé si oís la llamada, aunque tengo el teléfono al lado del micrófono, pero no lo sé, ¿veis? Ya está entrando la llamada, ya detecta el contacto de manera automática porque lo tengo en la base de datos y yo aquí puedo aceptar la llamada. Esto me crea una sesión, carga la sesión con la ficha del contacto en este caso, la informa, todo esto es personalizable, ¿vale? Lo que queremos ver aquí, aparece el número de teléfono, la empresa, el email si lo tuviese en la ficha, desde aquí podría editarlo, vemos los detalles de la llamada, por qué canal ha entrado, el tiempo que ha estado en espera. Aquí tenemos la gestión pura de una llamada. Me he muteado para que no se acople, porque si no se acopla, yo puedo desde el teléfono, si me desilencio en el teléfono, veríamos la transcripción en tiempo real. Ahora aquí cómo se acopla se ve un poco raro, pero con esta transcripción en tiempo real y el caso, porque yo aquí podría crear un caso nuevo, el tipo de error, si es el tipo de caso, si es una pregunta o un problema, un título, ha roto la cafetera, podría buscar el producto, podría preguntarle el número de serie, todo esto lo podríamos ir consiguiendo. Luego el tipo de problema, que esto vale luego para clasificar y sacar información. Se ha roto una parte y aquí el texto de descripción no funciona correctamente. Se pueden agregar notas, adjuntar archivos, o sea, al final toda la parte de gestión del caso. Y me lo asignaría directamente ya a esta conversación. Esto tiene integración, aunque ahora no está activado, tiene integración directa con el Teams. Habría que activarlo. Entonces aquí podrías preguntar a un compañero de Teams. Tiene la gestión básica de transferencia de llamadas. Podríamos transferir a cualquier otra cola, es decir, como vamos a ofrecerle otra, la paso a una cola comercial, por ejemplo. Puedo hacer una consulta a un compañero, desde aquí, desde consultas, podría hacer una consulta a una cola o si tuviese otro compañero conectado, que ahora mismo no tengo ninguna otra sesión, pero con otra sesión otro compañero conectado, aquí podría hablar y podría abrir una sesión con mi compañero de chat que se abriría aquí a la derecha. Podría hacer una pregunta del chat y podría transferir la llamada o agregarlo a la llamada y hacer una llamada 3 o lo que corresponda. Igual que podíamos reenviar, hacer una llamada a un tercero y reenviar la llamada, o sea, la gestión básica de un contact center. Luego, con toda la transcripción de la conversación, como veis aquí, va estimando el análisis, va haciendo un análisis sentimental de la persona, de ver si está enfadado o está contento o la fase que está. Luego, la parte de artículos de conocimiento. Esto tiene por detrás un motor de inteligencia artificial que en base a la transcripción de la llamada y a la información que voy agregando a los casos, aquí va sugiriendo artículos. Artículos y además casos recientes que luego se pueden analizar para generar artículos. Luego os lo cuento la parte de inteligencia artificial. Y aquí lo mismo, puedes ordenarlos. Luego tiene la parte de scripting, que no tengo ninguno configurado, pero puedes crear scripts que lanzan eventos. Scripts es los pasos que debería seguir la gente o las preguntas que debería hacer la gente para guiar la conversación a lo que quiere. ¿Qué modelo de cafetera tienes? ¿Cuánto tiempo hace que lo has comprado? Pues toda esa información, aquí hay un
aparecerá un listado con unos checks donde puedes ir activando y lanzando eventos. Y luego la parte de inteligencia artificial que hemos comentado antes, que es esta. Aquí es donde estaría lo que va sugiriendo casos similares y base de artículos similares. Entonces, ya cuando terminase de hablar con el cliente, colgaría la llamada, cerraría la sesión y ahora en un momento me pasaría otra vez a verde para poder recibir más llamadas. Luego, a nivel de Customer Service, aquí estamos los casos con los que estamos trabajando. ¿Veis? Este es el que acabo de crear. Estos son otros de este mes que se han ido generando, que son los míos en este caso. Conversaciones a las que estoy asignado, que estos son conversaciones, casos o emails. Conversaciones que ya se han resuelto y conversaciones que quedan libres. Esto es por si entra algún correo electrónico, por ejemplo. Desde aquí podría seleccionar un correo electrónico porque ya he terminado con la llamada y poder empezar a trabajar con ese correo electrónico. Vale. Vamos a pasar a la presentación. Esto sería una visión un poco general y rápida de cómo sería todo el flujo, toda la conexión tecnológica más o menos para que consiga entrar una llamada de voz a Customer Service y luego la parte de cómo funciona internamente todas las fases que pasa la llamada. ¿Y qué pasa ahora con todo lo nuevo de inteligencia artificial? Pues hay cosas que ya tenía de base porque tiene algoritmos de análisis de texto y análisis de incidencia. Entonces, puedo hacer predicciones de errores y se puede analizar. Entonces, ahora mismo tiene transcripción y traducción integrada de las llamadas. Es decir, cuando alguien llame y hable en inglés, en la parte de transcripción puedes verlo en inglés y en español, por ejemplo. Hace análisis sentimental, como hemos visto, en tiempo real. Puedes analizar o ver el nivel de enfado del cliente o no, en este caso. Hace sugerencias adaptadas, como hemos visto, al contexto de lo que se está hablando y se está generando en el caso para los agentes, para ayudarles. Busca respuesta a las preguntas del cliente, es decir, la parte de bot que hemos visto antes que se configura como asistente. Hay preguntas del propio cliente que el bot va buscando en su base de conocimiento. Es decir, si preguntase por los bares de potencia de una cafetera específica y esos datos ya han sido entrenados con GPT para usar esa información desde la documentación técnica, directamente en la ventana que hemos visto en la derecha aparecería. Ayuda, todo esto es nuevo, que ayuda a redactar correos, lo mismo. Si preguntan por correo la potencia, se puede sacar esa información y a través de algoritmos usando ChatGPT, por ejemplo, el propio de Copilot, te ayuda a redactar un correo con la información e incluso agregando el nombre del cliente y todo lo necesario. Hace resúmenes de casos y de conversaciones para luego reentrenar otra vez el modelo. O sea, todos los días reentrenar el modelo con todas las llamadas y casos para ser más eficiente cada vez. Y ahora que es nuevo de la semana pasada, han integrado toda la parte de chatbots con Copilot Studio. Esto permite crear plugins, permite personalizar mucho los escenarios para escenarios específicos de la propia empresa y permite ajustar toda la parte de asistencia a los propios datos de la propia empresa. Y entramos en preguntas. A ver si tienes alguna pregunta. A ver, Abel pregunta. Y entra. Si un agente está trabajando en 2 entornos de Dynamics y entra una llamada para cada entorno, la centralita detecta que el usuario está ocupado en los entornos.
No entiendo exactamente, yo creo que te refieres al panel, al workstream. Aquí las llamadas de voz, la gente solamente puede responder a una cada vez. Entonces, a nivel de Customer Service Workspace, solamente puedes estar conectado a un entorno. No puedes, o sea, con tu usuario solamente deberías poder estar en un entorno, porque toda la gestión se hace desde el propio navegador. Es decir, comparto un segundo la pantalla. Este es el entorno donde con mi usuario solamente puedo estar conectado a un entorno. En este caso, solamente me puede entrar, o sea, las llamadas son bloqueantes. Me bloquearían cuando me entra una llamada, me bloquearía el entorno y aquí no podría contestar a más de una llamada. Lo que sí que puede estar un agente es en más de un canal. Entonces, habría que enrutar una llamada a cada canal, el agente estaría en todos los canales y no sé si recordáis que aquí arriba a la derecha aparecía la llamada entrante, apuntar en qué canal está entrando. Entonces, con eso, o por qué secuencia de trabajo está entrando. Con eso podría el agente saber a dónde están llamando. Es decir, entiendo que tienes un call center con varias empresas y cada empresa tendrá un número de teléfono, por ejemplo. Entonces, eso se podría configurar a nivel de workstream. Crearemos dos workstream. Uno, como hemos visto antes, yo tengo con el número, este workstream es con el número que dan de demo y este es el que tengo con el número que tengo a través de Azure. Entonces, yo aquí podría clasificar y enviar a una cola de una empresa o de otra. Entonces, con esta herramienta podría ver ambas. Podría contestar el agente a ambas. No sé si exactamente eso es lo que la pregunta, exactamente si es lo que necesitas, ¿vale? Tengo aquí otra de Rosa. Informes y métricas de rendimiento para evaluar la satisfacción del cliente. Sí, mira, te lo enseño. A nivel de supervisor, tienes estos paneles. Tienes el histórico el análisis histórico de la parte de Customer Service, de la parte de omnicanal y la parte de artículos. Este, por ejemplo, que es el histórico. Aquí hay informes de Power BI que sacan la información de la propia plataforma en tiempo real. Bueno, en este caso es histórico, pero se va actualizando en tiempo real. De las llamadas, los KPIs que quieras configurar, el tiempo medio de resolución en horas, el número de casos activos, esto es general, ¿vale? Y además puedes filtrar por agente, por horas. Toda la información que se gestiona normalmente o sea, que requieren los supervisores de análisis, tiene aquí sus propios paneles a nivel global, a nivel de agente también, ¿vale? Los últimos 30 días, pueden ser las últimas horas, por cualquiera de los canales específicos, es decir, estas, por ejemplo, de telefonía, cuántas llamadas de teléfono, 12 casos activos, 146 resueltos, a nivel de agente, Enrico, ¿ves? Tiene 4 casos activos a través del canal de teléfono, ves el estado general de todos los casos y luego a nivel de topics, que es la clasificación que hemos visto en el caso. Luego también es nuevo en esta versión que ya no solo permite gestionar casos, sino se puede agregar la gestión de oportunidades y la gestión de leads, todo ese tipo nuevo. Se puede contar con sales, entonces se pueden gestionar aquí también oportunidades, igual que hemos visto que se puede asignar un caso a un contacto, se le podría asignar un lead o una oportunidad. Entonces eso permite también ayudar a las ventas cruzadas. Luego el histórico de omnicanal, que es un resumen a nivel de cola de agente, si hay bots integrados a nivel de bot, el tiempo medio de bot. Toda esta información la trae de estándar. Ves aquí el análisis de la resolución de casos, porque hay bot que te puede generar el caso y resolverlo directamente si lo que te están pidiendo es una dirección, por ejemplo. Y luego el report de
análisis de base de datos, o sea, de conocimiento. Se puede sacar a nivel de artículo, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí el que tiene un valor aquí añadido son las búsquedas de los agentes que no tienen ningún resultado, por ejemplo. Entonces, esto nos puede ayudar a generar nuevos artículos de conocimiento, es decir, el de Order Shipping Time. Hay 2 búsquedas que no han tenido ningún artículo de conocimiento. Esto nos ayuda a mejorar nuestra base de datos de conocimiento para que estos tengan respuesta y ayudar a la gente. Vale. Y a ver otra pregunta. Espero, Rosa, que te haya solventado. Y Pedro, ¿se puede integrar con otros sistemas que ya utilicemos? Sí, mira. Toda la plataforma Dynamics por debajo tiene una base de datos que llaman Dataverse. Esa base de datos tú puedes crear tablas nuevas con información nueva. Entonces, mediante un desarrollo se puede integrar datos de tu sistema, el que tengas o necesites, y cargar datos directamente en una entidad dentro del propio CRM o en Customer Service en este caso. Entonces, eso te permitiría hacer una ficha más completa del cliente y ver sus pedidos, por ejemplo, o que estén fuera de esto, según la herramienta que uses. También hay una opción que según esto hay que analizarlo por sistema. Hay una opción que según cómo tengas los sistemas, como estén las bases de datos de esos sistemas, puedes integrarlo con varios sistemas a nivel de virtualización. Entonces, puedes crear una especie de tablas virtuales o entidades virtuales que se conectan a tu propio sistema y ver esa información. Entonces, si es información de solo consulta, se puede conectar de esta manera y verías los datos a nivel solo consulta. Esto habría que analizarlo más detenidamente. Pero al final, la ventaja de esto es que, por ejemplo, si nos vamos aquí al caso este que acabo de abrir, para seguir trabajando en él, yo puedo ver la ficha del contacto. Y aquí en la ficha del contacto vemos la información básica, el timeline de todo lo que ha ocurrido con las otras llamadas que he tenido y todo eso. Y aquí se podría generar una pestaña de visión 360 del cliente, por ejemplo, donde veríamos datos propios del CRM si los tenemos integrados aquí, o datos de una plataforma externa, o lo que necesites. No sé si tenéis alguna duda más o queréis ver alguna cosa más. Pues muchas de estas características, como última nota, requieren de una configuración previa y un análisis sobre todo si queréis conectar, como ha preguntado Pedro, sistemas que ellos ya tienen. Entonces, si os podéis poner en contacto con nosotros y lo vemos y lo estudiamos. Entonces, espero que os haya aclarado si tenéis alguna duda, espero que os haya gustado la presentación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por venir.